Hola estimados amigos del grupo La Fe y la Razón, espero que se encuentren muy bien. Una vez más quiero compartir lo que he aprendido en relación a la defensa de nuestra fe. En este caso particular he estado hablando acerca de las evidencias de la resurrección de Jesús. Algunos piensan que este es un hecho que solo creemos por fe, pero la verdad es que existe evidencia histórica que lo comprueba y hace más probable su veracidad. En el video anterior dije que existen 4 hechos reconocidos históricamente que sirven como evidencia para la resurrección de Jesús. Uno era la honorable sepultura de Jesús, el otro el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones luego de su muerte y por último el origen de la creencia de los discípulos que Jesús resucitó de los muertos a pesar de muchas contradicciones. En este video quiero hablarte de la sepultura de Jesús y por qué este hecho es importante para comprobar su resurrección. Bueno, según el Dr. Craig, que es el profesor que siempre cito y de donde saco toda la información en su libro La Fe Razonable, según él, la sepultura de Jesús es uno de los hechos reconocidos por la mayoría de los historiadores, no solo conservadores, sino también del ámbito secular. Es uno de los hechos que proporciona evidencia acerca de la resurrección de Jesús. Y este es un hecho que puede ser definido de manera más específica del siguiente modo. Después de la crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín de los judíos. Ahora, ¿por qué este hecho es importante? Porque nos dice que la tumba en que fue sepultada Jesús era conocida por los judíos y los gentiles, de manera que al momento de la proclamación de la resurrección de Jesús, los judíos tenían la posibilidad de examinar la tumba y así comprobar que estaba realmente vacía. Por supuesto, ellos explicaron este hecho diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo, pero veremos más adelante que esta explicación es poco probable. Este hecho es corroborado por diferentes evidencias. Por ejemplo, es declarado por fuentes independientes. Este es uno de los criterios más importantes para corroborar la veracidad de eventos en el pasado. Si un evento es publicado en diferentes fuentes, es menos probable que haya sido inventado. Es decir, es más probable que sea verdad. En el caso de la historia de la sepultura de Jesús, tenemos 2 fuentes independientes que la testifican. En primer lugar, es publicada en una vieja tradición, que es citada por el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al 5. Aquí el apóstol señala lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Estos versículos son reconocidos por no ser escritos en la forma en que usualmente el apóstol escribía, lo que ha llevado a los eruditos bíblicos a pensar que el apóstol está citando una vieja tradición. Esta tradición se remonta cerca del año 36 después de Cristo, cuando el apóstol visitó Jerusalén y se encontró con Pedro y Santiago, que eran otros discípulos de Jesús, de acuerdo a la carta a los Gálatas en Gálatas en el capítulo 1 en el versículo 18. Si esto es cierto, esta información fue dada después de 5 años de la muerte de Jesús. Este es tiempo muy corto para que esta información sea tomada como leyenda. En segundo lugar, la historia de la sepultura de Jesús es publicada en el Evangelio de Marcos, que se dice ser uno de los más antiguos. Pero Marcos obtiene la historia de una fuente aún más antigua. Esto se puede observar al considerar que los evangelios son como fotografías del momento acerca de la vida de Jesús. No son cronológicas, ni siguen algún orden lógico en muchas veces. Pero cuando se llega a la última semana de la vida de Jesús,
en la cual se presenta esta historia, encontramos una secuencia lógica de los eventos en todos los evangelios. Esto sugiere que Marcos, al escribir esta parte de su evangelio, estaba usando información de otras fuentes, lo que quiere decir que la historia del sepulcro de Jesús fue tomada de fuentes aún más antiguas. Por lo tanto, este evento es poco probable que haya sido inventado, debido a que es atestiguado por fuentes independientes, como fue la tradición citada por el apóstol y las fuentes utilizadas en el Evangelio de Marcos, que sugieren que fueron fuentes aún más antiguas. Siguiendo con la evidencia histórica en favor de la sepultura de Jesús, encontramos que el hecho de que un miembro de los judíos haya sepultado a Jesús hace poco probable que la historia fuera inventada por los discípulos de Jesús. Recordemos que fueron los judíos los que condenaron a Jesús. Esto, por supuesto, produjo un resentimiento no menor de parte de los discípulos de Jesús hacia los judíos. ¿Por qué entonces los discípulos escribirían una historia en la que un judío daba una sepultura honorable a Jesús? La única explicación es decir que estaban escribiendo los hechos de la manera en que ocurrieron. Por último, el hecho de que no existe otra historia de la sepultura de Jesús no dice que la que existe es la verdadera. Si la historia de la sepultura de Jesús fuese una leyenda o una historia ficticia, es muy probable que otros relatos de ella se encuentren. Pero no existen otros relatos, lo que nos lleva a pensar que el relato que existe es el verdadero. Por esta y otras razones, la mayoría de los historiadores concuerdan que después de la crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín de los judíos. Este hecho se constituye entonces como evidencia de que Jesús resucitó de los muertos. Por supuesto, esto es solo un resumen de los puntos principales de este hecho, por lo cual te invito a leer el libro La Fe Razonable del Dr. William Lane Craig, cuyo link dejaré en la descripción. Sin embargo, en los siguientes videos iré comentando cómo se sigue desarrollando un caso en favor de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Que el Señor te bendiga.